Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente al programa Salud y Educación, un programa de género educativo sobre temas de la salud. Hoy me acompaña el doctor Mariano Coppola, médico especialista en neurología. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer de estar con vos y gracias. en tu lugar de trabajo, sí, que es el Centro de Estudios Neumonológicos de Tandil. Y aprovechamos a decir la dirección, que está en Avellaneda 186. Avellaneda 186, exactamente. Bien. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con una enfermedad que, bueno, a veces hay conocimientos un poquito no tan certeros de lo que realmente es, que es el síndrome de Parkinson. Entonces, me gustaría que lo puedas definir y si hay distintos tipos, qué introducción podés hacer sobre el tema. Bueno, dijiste bien, en realidad uno debería hablar de un síndrome, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que produce un síndrome parkinsoniano, ¿sí? El síndrome parkinsoniano se caracteriza principalmente por comprometer el sistema motor, el sistema motriz. Entonces el principal motivo de consulta son los trastornos motrices. Principalmente los pacientes consultan por temblor o consultan por trastornos en la fluidez y en la velocidad del movimiento. La enfermedad todo relacionado con el movimiento, sí, con lo motriz. Exactamente. La enfermedad de Parkinson, que es la más conocida, digamos, y el gran cuco, digamos, porque es el que el paciente más se asusta, es la causa más frecuente del síndrome parkinsoniano, ¿sí? Y es una enfermedad degenerativa, ¿no? Que tiene que ver mucho con el grupo etario tardío, o sea, con la edad tardía, y que se va a ver cada vez más justamente porque la población está cada vez más vieja. Claro, cada vez la expectativa de vida es mayor. Exactamente, lo mismo que hablamos la otra vez cuando hablamos de Alzheimer, que decíamos que tiene que ver mucho con el crecimiento etario de la población. La enfermedad de Parkinson pasa lo mismo. Y si bien, como te dije, es una enfermedad que compromete el sistema motor, en el caso de la enfermedad de Parkinson, podríamos decir que es una enfermedad que compromete todo el sistema nervioso, ¿sí? Es una enfermedad de tipo, como les dije, degenerativa, progresiva, que generalmente los casos más típicos empiezan después de los 60 años, ¿sí? Y generalmente el primer síntoma es el problema motor. ¿Cuáles pueden ser? Tradicionalmente se conoce al temblor, el temblor del paciente con Parkinson. El paciente que empieza con temblor viene al consultorio siempre con miedo a tener Parkinson. Aclaro que no todos los temblores son Parkinson, claro. ¿sí? El temblor del Parkinson es un temblor muy característico, ¿sí? Que es un temblor que se da generalmente en reposo, es un temblor lento, ¿sí? Y que generalmente empieza de un solo lado. Sí, eso es una característica muy típica, que la enfermedad empieza de un solo lado y después en reposo, lento y de un solo lado. Generalmente empieza en la mano, ¿sí? En el brazo, en uno de los brazos, y después puede involucrar la pierna, puede involucrar la cabeza, pero no es lo más común. Acá te voy a hacer una aclaración. Existe un temblor que es muy frecuente también en la gente grande, que es lo que se llama temblor esencial, que es es un temblor hereditario, que es mucho más rápido y generalmente se da en acción, ¿sí? O sea, no en reposo, sino que el paciente lo nota cuando está haciendo algo. Cuando tiene la intención de hacer un movimiento. Cuando hace algo fino, ahí lo nota. Y claramente es el segundo temblor de consulta, y el paciente viene muy asustado porque se piensa que tiene Parkinson. Enseguida se piensa que tiene Parkinson. Bueno, ese es otro tipo de temblor, la evolución es completamente distinta. Si bien hay casos que se superponen, son dos cosas absolutamente distintas. Como te decía, el Parkinson, si bien el temblor es lo más característico y lo más conocido, no es lo más patognomónico de la enfermedad, ¿sí? O sea, la enfermedad, para definirla como tal, o el síndrome parkinsoniano, para definirlo como tal, tiene que haber lentitud, que eso quiere decir, eso se llama bradiquinesia, o sea que el paciente está más lento. O sea, esa mano que tiembla, o esa mano, a veces el temblor no se presenta con temblor, sino que empieza con bradiquinesia, y eso lo vemos en la típica cara del paciente con Parkinson, que es una cara inexpresiva, con mucho menos movilidad. Lo vemos en el paciente para levantarse de la cama, lo vemos para vestirse, lo vemos al caminar, el típico marcha del paciente con Parkinson. Todo eso es el síndrome parkinsoniano que vos bien dijiste al inicio, que compromete el sistema motor principalmente al inicio de la enfermedad. Entonces uno
con ese síndrome, digamos, bradiquinesia, como te dije, temblor y rigidez, es la otra pata, digamos, uno puede decir, bueno, estamos ante un síndrome parkinsoniano. Bien. Que después veremos si es Parkinson o no, porque muchas otras enfermedades pueden dar un síndrome parkinsoniano sin ser Parkinson. La más frecuente, los trastornos vasculares, ¿sí? Y lo más frecuente, los medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden dar síndromes parkinsonianos reversibles, y que los pacientes por ahí no saben que lo están tomando, o no saben que ese medicamento puede dar ese adverso, ¿no es cierto? Bien. Exactamente. Bueno, yo te propongo que vayamos a una breve pausa y continuamos en el próximo bloque con estos diagnósticos diferenciales, podríamos decirlo así, del Parkinson. Bueno, en un ratito volvemos. Muchas gracias.